geopolítico y social va a generar, catastrófico. Señor Galván, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo está usted? Muy buen día, muy buen día. Acá nublado y fresco en la ciudad de Córdoba, Leonardo. Muy bien, acá también, lo mismo. Escúcheme una cosa, me preguntaba, y se lo pregunto a usted porque sabe mucho, ¿por qué no somos Australia? ¿Por qué no somos Canadá? Bueno, mire, el origen de esa pregunta tiene que ver con un sistema de consignas o de ideas con las que nos han atormentado los últimos 60 y pico de años, porque antes no se lo planteaban. Eso se comenzó a decir ya por allá por la década del 60, comenzaron a hacer esa argumentación de que nosotros en algún momento, y señalan como primera década del 1900, estábamos por encima de Australia, Canadá o Nueva Zelanda, e incluso estábamos por encima, dicen algunos, de Estados Unidos. Esa pregunta y esa afirmación tiene dos motivos. Por un lado, generar cierto desánimo nacional y cierta destrucción de la autoestima nacional, ¿no? Como si señalaran que hubiera algo en nosotros intrínsecamente negativo que no nos ha permitido o no nos permite tener un país con un nivel de progreso económico, social y cultural como estos países que hemos nombrado. Y la otra intención es querer señalar que no somos uno de estos países porque llegó el peronismo. Ah, ¿Me escucha? sí, claro. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí. Bueno, entonces tiene como esas dos intenciones. Afectar nuestra autoestima nacional, hacernos sentir que somos menos, y además que la culpa de esto la tiene el peronismo. A ver, si yo tuviera que señalar las diferencias centrales de por qué nosotros no somos como ellos, que hay, sí, intrínsecamente de la sociedad argentina que no tienen estas sociedades, particularmente la sociedad como la sociedad de Australia, yo tendría que señalar esto. En Argentina se configuró una clase dominante, o sea, el sector capitalista dominante, el sector propietario dominante, el sector más rico y más poderoso de la sociedad argentina, se configuró como una oligarquía cuyos negocios principales no estaban vinculados al interés nacional y al interés de la mayoría. Una oligarquía que además, políticamente, deliberadamente, ha decidido ser antinacional y antipopular. Mientras que por el contrario, en estos países, unos más, otros menos, se configuró una clase capitalista, una clase empresaria, una clase poseedora, que no tenía las características oligárquicas, antinacionales y antipopulares de nuestra clase dominante. Pero, de por sí, esa clase dominante, deliberadamente, ha sido una clase patriótica y popular en sus países. Entonces ahí tenemos una gran diferencia. Mientras acá hemos tenido una clase dominante de oligarcas que odian a la Argentina y que hacen negocios entregando la Argentina y por tanto generando atraso y miseria, y que odia y desprecia a su propio pueblo, que desprecia la cultura nacional, la idiosincrasia del país, en aquellos países han tenido un sistema de intereses dominantes de carácter más nacional y más popular que la oligarquía argentina. Bueno, es Pero también hay Inglaterra, algo que es falso. es Inglaterra la que ha impuesto una cierta nobleza de cabotaje acá, que tienen nombres: Martínez de Oz, Anchorena, Menéndez Betti, Álzaga. Bueno, ya sabemos los apellidos de esa gente. Es una pelea también histórica entre Sarmiento y Roca, porque Sarmiento venía de Estados Unidos, y si bien también tuvieron una conquista, entre comillas, del desierto, y le han ganado a la indiada, pero repartieron las tierras en 35 acres, eso se ve en la familia Ingalls, mientras que acá la tierra se la quedaron con 400.000, 500.000 hectáreas. Martínez de Oz llegó a tener 1.500.000 hectáreas robadas a los pueblos originarios, y entonces se generó una casta de terratenientes que van en contra del país. No había colonos. Claro. Bueno, esa es una gran diferencia. También en Australia hubo una colonización, diríamos, lo que antes se llamaba una colonización de carácter de pequeña burguesía agraria, que acá no se produjo en esos términos, pero no solo le robaron las tierras a los pueblos originarios. La ley de enfiteuses de Rivadavia, que es, por así decir, la ley fundacional de la oligarquía argentina,
que reparte las tierras más prósperas del planeta entre unas 536 familias. Esta ley de enfiteusis establecía que los campitos que quedaran entre las grandes parcelas repartidas iban a ser absorbidos por las grandes parcelas. O sea, también le expropiaron tierras a pequeños productores agropecuarios en la provincia de Buenos Aires. Y esto otro creo que es importante. La Argentina en realidad fuera más que Australia, Canadá o Nueva Zelanda. En 1955, nuestro país estaba por encima de estos países. En 1955, cuando la oligarquía, aliada a los británicos y a los norteamericanos, derroca al gobierno del general Perón, instaura una dictadura brutal y antinacional, la Argentina tenía un Producto Bruto Interno Industrial, o sea, el peso de la actividad industrial en el conjunto de la economía, en Argentina era más alto que en cualquiera de estos tres países. ¿Y qué fabricábamos, a diferencia de Canadá y de Australia? ¿Qué fabricábamos en ese gobierno peronista? Bueno, por ejemplo, mira, en 1951 la Argentina estrenó la primer locomotora locomotora diésel, diseñada y fabricada en todo el continente latinoamericano. En 1953, 2 años después más o menos, desarrollaron mejor ese modelo de locomotora que hacía el viaje Buenos Aires-Mar del Plata, y desarrollaron el modelo número 2. La primera se llamaba Justicialista, la Justicialista y la segunda la Argentina. Esa segunda locomotora fue en ese momento la más moderna del continente americano. Se fabricaron en una empresa estatal, que era la Fábrica Argentina de Locomotoras, creada por el gobierno de Perón. En 1947 la Argentina puso en vuelo un jet. Ninguno de esos países lo había hecho, el Pulque 1. En 1951 se hizo el Pulque 2. Y el Pulque 2 rompió la barrera del sonido. Ninguno de esos países lo tenía. La Argentina funda en 1950 la Comisión Nacional de Energía Atómica e inicia un proceso que va a derivar, por ejemplo, que nuestra Comisión de Energía Atómica y nuestra empresa INVAP tiene reactores nucleares en Australia. Ninguno de esos países había iniciado el camino de la tecnología nuclear en 1950. Habíamos desarrollado el rastrojero, un auto enteramente argentino. En 1954 todos los componentes del rastrojero eran producidos en Argentina, de modo particular en la ciudad de Córdoba. Ninguno de esos países había desarrollado una industria en ese nivel. Teníamos el polo metal mecánico y automotriz más grande de América Latina, o sea, después de Estados Unidos, en el occidente americano, digamos así, en el continente americano, venía el polo metal mecánico que el peronismo desarrolló en nuestro país. Habíamos desarrollado el tractor Pampa. Bueno, la lista de desarrollos y progresos sociales en 1955 era muy importante, pero ese proceso es frustrado por el poder oligárquico e imperialista en 1955. En 1957 ocurre algo que nos diferencia profundamente de estos países. En 1957, hasta que Aramburu toma una decisión, los 4 países éramos iguales en algo. Los 4 países no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional. A partir de la dictadura y de los ministros liberales que gobernaron el país comenzó a deberle al Fondo Monetario 700 millones de dólares que lo terminó de pagar Néstor Kirchner, toda la deuda con el fondo en el 2006. Fíjate qué detalle que no es menor. Nosotros pasamos a convertirnos en semicolonia financiera del capital financiero y estos 3 países no. Ahí están las diferencias concretas. No son fantasías, son políticas aplicadas. Clarísimo. En ninguno de estos tres países hubo gobiernos como el de Aramburu. En ninguno de estos 3 países hubo gobiernos como la llamada Revolución Argentina. En ninguno de estos 3 países hubo un gobierno como el llamado Proceso de Reorganización Nacional, en que el país entró en esta triste era del neoliberalismo.
En ninguno de estos países hubo la hiperinflación. En ninguno de estos países hubo una época como fue la era neoliberal que duró 12 años. En ninguno de estos países hubo un gobierno como el de Mauricio Macri. No hay misterio, no tiene que ver con la raza, ni con ninguna cuestión extraña. Aquí existe una clase dominante oligárquica antinacional y en esos países no. Mi querido Osvaldo Galván, muchísimas gracias, clarísimo, quería saberlo y quería que toda la gente que escucha Radio Caput lo sepa. Buenos días. Buenos días, un abrazo grande para todos. Chau, querido. Ya van.